los tiempos de apostasía. ¿Sí? Ese es el tema que se me asignó y es los tiempos de apostasía. Quiero que me acompañe y quiero que vayamos a Segunda de Tesalonicenses. Ese va a ser nuestro pasaje donde nos vamos a ubicar, y quiero que vayamos a Segunda de Tesalonicenses. Y miren, hermanos, cuando estaba yo pues estudiando este mensaje, pues el Señor hablaba a mi corazón, porque yo creo que a los primeros que nos habla somos a nosotros, y el Señor confrontaba mi corazón y confrontaba mi vida. Y quiero que veamos en el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, veamos unos versículos en el 2:3, pero vamos a leer desde el 1 para poder ir entendiendo el contexto de lo que vamos a hablar. Y dice el capítulo 2, verso 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Cuántos creen que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca? El día del Señor se acerca. ¿Y cuántos aman la venida del Señor? Tú tienes que estar convencido de amar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice en el verso 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Qué cosa? ¿Qué no vendrá? La venida de nuestro Señor Jesucristo hasta, ¿sí? Dice acá, no vendrá sin que antes venga, ¿qué cosa? La apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de ¿qué? De perdición. Obviamente aquí nos está hablando acerca del anticristo, ¿sí? Acerca del anticristo. Entonces, vamos a orar para que el Señor nos pueda dar su revelación y Él pueda, no se ponga sobre sus pies, solo cierre sus ojos y vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Señor Jesucristo que Él nos pueda ayudar para poder nosotros entender y poder comprender la palabra del Señor. Señor, te damos gracias y te bendecimos. Gracias por darnos un nuevo día más, Señor, en esta tierra. Y porque por tu misericordia y tu gracia que nosotros podemos sentarnos, Señor, a tu mesa para poder recibir el pan de tu palabra, Señor. Gracias, Padre Celestial. Prepara nuestra vida, prepara nuestro corazón. Prepara, Padre Celestial, nuestro ser esta mañana. Y declaramos, Padre Celestial, que tú vas a bendecirnos, Señor, por medio de la palabra. Tú vas a hablarnos el día de hoy. Tú vas a hablarnos. Y quiero que repita conmigo esta mañana: Señor nuestro y Padre nuestro, yo abro mi mente, abro mi corazón, abro todo mi ser al Espíritu Santo y su palabra. Y la palabra de Jehová prospera en mí y se hace vida en mí. Y yo doy mucho fruto, y ese fruto, Señor, permanece para gloria de Jehová en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor. Declaramos, Padre Celestial, que vamos a recibirla. Declaramos, Señor, que vamos, Padre Celestial, a ponerla en nuestro corazón. Pero también, Señor, la vamos a poner por obra. No solamente la vamos a oír, vamos a ser hacedores de tu palabra, Señor. Todo esto te lo pedimos siempre en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Amén. Aquí hay unos principios bien maravillosos, hay unos principios bien poderosos en este pasaje de Segunda de Tesalonicenses. Y dice: nadie os engañe de ninguna manera. Diga conmigo: nadie me va a engañar. Pero con una convicción, diga conmigo: nadie me va a engañar. ¿Sí? Entonces dice: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de ¿qué? De perdición. Antes de que nuestro Señor Jesucristo venga en su segunda gloriosa venida, el Señor nos da señales, ¿sí? De la palabra de Dios dice que no sabemos el día ni la hora, ¿sí? No lo sabemos, nadie lo sabe, nadie lo va a saber. Ni Jesús sabe el día ni la hora, solamente el Padre. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña.
pero sí nos da señales. Y una de las señales es que antes de eso, antes que ocurra eso, ese evento glorioso, va a venir lo que es la apostasía. Y la señal número 2 que nos da acá es de que se va a manifestar el hombre de pecado y el hijo de ¿qué? De perdición. Es la segunda señal. Es el anticristo del que nos está hablando acá. La apostasía va a ser la plataforma para que el anticristo se revele, ¿sí? Que el anticristo pueda salir. Debemos de ser sabios entendidos en los tiempos, hermanos. Nadie sabe el día ni la hora, pero sí debemos nosotros ser como los hijos de Acar. Dice que eran entendidos de qué, de Isaacar, perdón, eran entendidos en qué, en los tiempos. Por eso es importante, amado hermano, que nosotros podamos escudriñar la palabra del Señor, podamos mantenernos velando, mantenernos en oración, manteniéndonos en la lectura de la palabra, en el ayuno, en congregarnos, en venir a escuchar la palabra del Señor. Es sumamente importante para nuestra vida. Acuérdense que nosotros no solamente somos cuerpo, también somos espíritu, y nuestro espíritu necesita una palabra de parte del Señor. Nuestro espíritu necesita ser fortalecido siempre, amén. La Biblia nos enseña, en toda la Biblia aparecen casos de apostasía, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento aparecen casos de lo que es la apostasía. Pero quiero que definamos la palabra apostasía. Apostasía en griego significa apostación, ¿sí? Apostación, pero también es deserción de la verdad, ¿sí? Separación, divorcio. Y eso usted lo puede ver en la concordancia Strong, que ahí aparece, que dice deserción de la verdad, separación y divorcio. Entonces, también significa romper, ¿sí? Instigar a la revuelta o a la rebelión y desistir. También es una palabra en griego que está compuesta primero, digamos, de apo, que es caer o alejarse de, ¿sí? Apo significa caer o alejarse de. ¿Cuántos han oído esa expresión de aquel hermano está caído? ¿Cuántos lo han oído? Aquel se alejó, vos. Mira, estuvo metido en la iglesia, tuvo privilegios, mira, fue diácono, fue servidor, mira, estuvo con jóvenes, mira, trabajó en todos lados, pero ahora mira, está apartado totalmente ¿de qué? De la verdad. Y normalmente le decimos que está, ¿qué cosa? Caído, ¿verdad que sí? Entonces acá apo significa caer, ¿sí? Y stasis significa rebelión, y que se utiliza para señalar una revuelta, ¿verdad? Significa el acto de rechazar la fe a las doctrinas profesadas o creídas, apartándose para adoptar, ¿qué cosa? Otras. Se define como deserción, rebelión, abandono, retirada o separación de aquello a lo que se ha uno acercado, ¿qué cosa? Antes. Esto es bien importante y quiero que lo tome en cuenta. La apostasía no es para los impíos, la apostasía es para nosotros los cristianos. ¿Sí? La apostasía es para nosotros, para los que venimos a la iglesia, para los que creemos en Cristo Jesús. Para nosotros es la apostasía, no para la gente que está allá afuera. Nosotros que hemos caminado con Cristo, nosotros que hemos estado tenemos muy probablemente 20 años de ser cristianos, 15 años, 10 años, 5 años de ser cristianos. Para nosotros es la apostasía, no es para la gente que está allá afuera. Pero el enemigo se mete de una manera tan sutil en la iglesia para podernos apartar y ya no tener esa comunión, ya no poder tener esa relación con Cristo Jesús. Entonces, ¿para quién es la apostasía, hermanos? Para nosotros, diga para mí, para mí. Quiero que vayamos así rápidamente a Tito 1:16. Tito 1:16 y luego regresamos a Tesalonicenses. Póngale ahí un papelito o algo y vamos a regresar a segunda de Tesalonicenses. Pero vamos a Tito capítulo 1 y verso 16. Dice, profesan conocer a Dios. Escuche esto. Pero con los hechos, ¿qué cosa? Lo niegan, siendo abominables y qué cosa, y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Mire, hermano, a mí me interesa que usted lo pueda ver en su Biblia.
¿sí? Para que usted pueda estar seguro que lo que estamos leyendo está en la palabra del Señor, que está ahí, ¿sí? Porque esta parte donde dice profesan conocer a Dios. Hace un tiempo, como testimonio, hace un tiempo, cuando mi papá pastoreaba en Huehuetenango, estaba la iglesia, estaba en la misión El Calvario, y hace mucho tiempo yo me recuerdo que una hermana de la iglesia se encontró, venía de México para Guatemala, y venía por bus, y se encontró a una persona en el bus y vinieron hablando en todo el camino, vinieron conversando y pues prácticamente se vinieron todo el camino, todas las horas se vinieron hablando. Pero él en algún momento le dijo a la hermana esta que se congregaba con nosotros, le dijo que no tenía dónde quedarse, que no tenía dónde alojarse y pues la hermana como lo vio pues bastante en algún momento pues de confianza y le dijo que era cristiano y que sabía la palabra del Señor y se vinieron hablando, pues ella le dio hospedaje, le dio unos días que se quedara en su casa. Luego nos lo presentó a nosotros y en algún momento mi papá y miren esto, es bien increíble porque el diablo se mete de una manera tan sutil, porque pues conocía de la palabra, ¿verdad? Y viene mi papá y le dice, bueno, mi hermano, mira, ¿por qué no? Ya que venís de México, vienes para acá, y yo creo que se hacía pasar como por misionero. Y, bueno, ¿por qué no predicas, no? Predicó un domingo, un día que mi papá le dio el tiempo para predicar y empezó a predicar. Pero lo interesante es que se quedó varios días en la casa de esta hermana. Y recuerdo que una noche, aquí está mi mamá, y ella nos puede dar fe, una noche se quedó con nosotros. Y estaban mis hermanas y estaba yo y le dejamos un cuarto a él y todo. Y uno muchas veces tiene que tener cuidado a quién mete a la casa, hermano. ¿Sí? ¿Quién se está quedando en la casa? Porque mire, de una manera tan sutil, tenía una labia para poder hablar que lo convencía a uno. Cuando nosotros estábamos ahí, platicábamos con él, miren, una cosa impresionante, que si de verdad ese señor predicara la palabra del Señor, Dios lo usara muchísimo. Y miren, nos envolvió tanto en mentiras, nos envolvió tanto en falsedades, que hasta un día fuimos a comer a un restaurante, pues muy probable el mejor restaurante en ese entonces de Huehuetenango, le estoy hablando hace como unos 25 años atrás. Un buen restaurante, nos invitó y comimos y estuvimos ahí, y que se iba a ir para los Estados Unidos y que miren, les vamos a mandar cosas porque ustedes necesitan, ustedes lo otro, que aquí, que allá. Y mire, yo me recuerdo, y ahora nos reímos porque yo me acuerdo que nosotros, mis hermanas eran secretarias bilingües y empezaban a escribir. En ese entonces no había computadora, lo que había era una máquina de escribir, y que escríbanme qué tallas son ustedes, qué aquí, qué zapatos son aquí. Y uno, mire, bien envuelto en el tema. Y llegó el momento donde él se tenía que ir porque estuvo unos días por acá. Después de que se fue, la hermana vino, ¿sí? Ella trabajaba, yo creo que incluso hasta lo dejaba solo. Se iba, cuando regresó del trabajo, llegó con nosotros corriendo. ¿Por qué? Y la vimos que estaba un poquito pues molesta y enojada porque pues se metió de una manera tan sutil que pues en su casa se desapareció su Biblia, la Biblia de la señora, se desapareció joyas, ¿sí? Se desaparecieron joyas, creo que se robó dinero. Y nosotros después le dimos gracias a Dios porque con nosotros estuvo básicamente pues una noche. Mis hermanas estaban pequeñas. Mire, uno no sabe, uno puede pensar uno no sabe que en algún momento este hombre le puede hacer a mis hermanas, pues. ¿Me entiende? Pero a lo que voy es que era una persona engañadora, que profesaba, dice, conocer a Dios. Pero ¿qué cosa? Pero con sus hechos, ¿qué? Lo niega totalmente. Mire, hermano, se llamaba Rafael. Todavía me recuerdo, se llamaba Rafael. ¿Sabe por qué? Porque era un estafador. Era un hombre impío, estafador, que lo único que quería era meterse en la casa para robar.
Entonces, eso en algún momento a nosotros nos dio una alerta, ¿va? De siempre ver qué gente es la que entra a la casa. No deje entrar a cualquier persona a la casa, hermano. Ahora uno tiene más cuidado, pero cuando hay mujeres en la casa, y no deje solo a sus hijas o a su esposa con nadie, absolutamente con nadie. Entonces creo que es importante el hecho de poder ver estos casos para que nosotros podamos comprender y podamos entender que el enemigo es astuto. Dice que la serpiente en el huerto, la serpiente era el animal más astuto de todos. Entonces Satanás trabaja con una astucia, ¿sí? Mire, con las palabras del Señor lo dormía uno y le hacía creer, o sea, yo creo que hasta él mismo se creía su propia mentira. Eso es impresionante. No todos lo hacen, hermano. Pero mire, se creía todo y nosotros todo no lo creíamos. ¿Y qué pasó? Después nos dimos cuenta que era un estafador, predicando la palabra, sabiendo de la Biblia, usando al Señor. Entonces es tremendo. Por eso debemos, la palabra del Señor dice que van a venir falsos cristos, dice que van a venir falsos profetas. Entonces debemos de estar alerta nosotros como cristianos, porque estos tiempos van a ser tiempos peligrosos. Van a venir muchos en mi nombre, dice el Señor. Amén. Entonces Jesús nos advierte. Jesús nos dice en Mateo 24, nos advierte y le dice a sus discípulos que sobre los acontecimientos que se vivirán antes del fin del mundo. Les habló sobre guerras, ¿sí? Hambre, pestes, persecución, destrucción. Les habló de todo. Pero dice también, tengan cuidado de que nadie los engañe. O sea, es importante que podamos ver eso. En aquel tiempo muchos se apartaron de la fe. Unos a otros se traicionarán, dice, y se odiarán. Eso es Mateo 24, para que, por si lo quieren apuntar o lo quieren ver, Mateo 24 del 10 al 13. Dicen que en aquel tiempo muchos apostatarán de la fe, se van a separar de Cristo Jesús, van a abandonar la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán. Pasa esto porque acuérdense que la apostasía es para los cristianos, es para nosotros. Pasa esto muchas veces en las iglesias, hermano. ¿Pasa o no pasa? Que se traicionan, que traicionamos a la otra persona, que traicionamos a nuestro hermano y se odiarán, dice. Mire, hermano, hay un pleito entre hermanos, que hay odio, hay rencor entre la misma congregación. Y dice, y se odiarán. Y surgirá, dice, un gran número de falsos profetas, un gran número, que engañarán a muchos. Esperemos que eso no seamos nosotros, hermano. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo. Hay una promesa de parte de Dios aquí. Y acá dice que habrá tanta maldad, y es lo que estamos viendo nosotros últimamente en todo el mundo, ¿verdad? La maldad que ha surgido. La palabra del Señor dice que a lo bueno le vamos a llamar malo y a lo malo le vamos a llamar bueno. Mire, ahora la gente mira bueno a dos hombres agarrados de la mano y besándose, ¿verdad? Ahora la humanidad le llama bueno a que dos mujeres se casen. Ahora la humanidad le llama bueno a que dos homosexuales puedan adoptar a un niño. Ahora la humanidad está viendo bueno el aborto. Entonces, a lo bueno le van a llamar malo y a lo malo le van a llamar ¿qué cosa? Bueno. Y dice aquí me gusta algo. Y dice, habrá tanta maldad que el amor de muchos, dice, se enfriará. ¿Cuántos muchas veces hemos pasado por esto? Quiero adelantarles algo. Todos tenemos apostasía en nuestro corazón. Todos. Porque nos vamos a enfriar. Va a haber un momento donde dice que la maldad era demasiada y muchos se enfriarán. Muchos ya no van a querer leer y escudriñar la palabra de Dios. Muchos ya no van a querer orar. Muchos ya no van a querer venir a la iglesia. ¿Sí? Va a venir un conformismo, va a haber un enfriamiento.
Mire, hermanos, si de verdad nosotros necesitáramos a Dios y le diéramos gracias y por la misericordia, este lugar estuviera lleno. Pero les aseguro que por cualquier cosita no venimos a la iglesia. No me malinterprete en el aspecto de que, bueno, tal vez un ser querido está malo, está enfermo o algo por el estilo, algo muy, muy fuerte. Pero a veces por cualquier cosita. ¿Pero por qué? Porque estamos fríos. Hoy no voy a ir, ayer trabajé todo el día, me entré a la 1 de la mañana y no me voy a levantar para irme allá el domingo. Tengamos cuidado porque muchas veces nuestro corazón se enfría con el Señor. Cuando Él quiere una relación íntima con Él. Quiere que nosotros tengamos una comunicación, que estemos conectados, que estemos enchufados todos los días con Él. Todos los días. No dejemos que nuestro corazón se enfríe. No dejemos que nuestro corazón se ponga frío. Mire, hay cristianos, escuche bien, cristianos que no abren la Biblia por un mes para leerla. Y si oran, solamente oran para el desayuno, para el almuerzo y para la cena. Mire, y cuando empiezan a orar les baja un sueño. 5 minutos, ya no saben qué decir. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestro corazón está frío. Amén. Ese silencio me lo dice todo. Pero mire, aquí no es hablar de alguien. Aquí esto también es para mí, hermanos. Y cuando yo leía esto, yo le decía, Señor, perdóname. Porque tal vez he pasado 2, 3 días sin abrir muchas veces la palabra del Señor por estar en los asuntos materiales, en los asuntos terrenales. Y no enfocarme en los asuntos del reino, no enfocarme en los asuntos de arriba. Cuando la palabra del Señor nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a ser añadidas. Mire, hermano, nos afanamos. Está el engaño de las riquezas. En un momento lo vamos a ver. El engaño de las riquezas. Mire, las riquezas, ¿sí? Se lo adelanto, Mamón es el principal, ¿sí? Es el principal señor que nos aleja de Cristo Jesús. Las riquezas. ¿Por qué? Porque queremos acumular. Porque queremos acumular plata. Porque queremos acumular dinero. Y dejamos en segundo lugar ¿a quién? A Dios. Amén. Entonces Jesús se los advirtió a sus discípulos, ¿sí o no? Se los advirtió. Dice, presenta a sus discípulos y cada uno de nosotros manténgase firme. Entonces tú y yo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estar firmes. Tenemos que estar firmes hasta el fin, porque ahí viene lo maravilloso. Ese será, dice, salvo. Mantengámonos firmes, hermano. Rápidamente quiero que veamos, porque hay mucho, mire, este tema es demasiado grande, pero en estos minutos que me quedan quiero compartirles algo especial. Y sobre todo es la aplicación presente para nuestra vida, ¿sí? De nada nos sirve que usted me escuche, de nada sirve de que usted haya venido acá, haya escuchado, pero si no lo aplicamos a nuestra vida, no sirve de nada, hermano. No sirve. Entonces debemos de aplicarla, debemos de retener la palabra del Señor. Por eso la palabra del Señor tiene que caer en buena semilla. Por eso abra su mente, abra su corazón. Dile, Señor, que la semilla no caiga en espinos de mi corazón. Que la semilla no caiga en piedras en mi corazón, sino que caiga en buena tierra para que pueda germinar y pueda dar mucho fruto. Eso es lo que nosotros queremos, amén. Quiero que veamos rápidamente así 4 ejemplos bíblicos de la apostasía. La Biblia está llena de esto. Y punto número 1 es el pueblo de Israel, ¿sí? El pueblo de Israel. Al ver los israelitas, en Éxodo 32:1, dice, al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron, tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle pasado, ¿sí? Vamos a ver el contexto de esta parte. El Señor saca al pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? Y empieza el éxodo, ¿sí? Salieron de Egipto
Pero lo interesante, mire hermano, es que Egipto no había salido de ellos. Ellos salieron de Egipto, pero ellos tenían Egipto todavía en su corazón. Las cosas materiales, las cosas terrenales. Le reclamaban a Moisés y le decían: ¿por qué nos haces venir al desierto para morir aquí? No, mejor estábamos en Egipto, y donde estaban las zanahorias, las cebollas, los melones grandes. Tenían a qué cosa en su corazón: a Egipto. El Señor los quería liberar. Salieron de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. El mundo no había salido de ellos. Y así hay muchos cristianos, hermano. Vienen a la iglesia, pero el mundo todavía está acá, en su corazón. Lo tenemos en nuestro corazón, ¿sí? Venimos a la iglesia, estamos acá, adoramos, oímos la palabra, pero allá afuera cuando nos enojamos con nuestro cónyuge o cuando nos enojamos con cualquier persona, empiezan a salir lo que hay en nosotros, ¿verdad? Empiezan a salir las malas palabras, las palabras oesas, las palabras para dañar. Es porque todavía muchas veces el mundo está en nosotros, ¿sí? El pecado, la ley del pecado que mora en nosotros, muchas veces sale y se manifiesta. Y dice en Jueces 2, 16, 17: entonces el Señor hizo surgir caudillos que los libraran del poder de esos invasores, pero tampoco escucharon a esos caudillos, sino que se prostituyeron, al entregarse a otros dioses. Mire cómo lo dice aquí: sino que se prostituyeron al entregarse a otros dioses y adorarlo. Muy pronto se apartaron del camino que había seguido sus antepasados, el camino de la obediencia a los mandamientos del Señor. Usted en la Biblia, en el Éxodo, puede ver constantemente cómo el pueblo de Israel, mire, le daba la espalda a Dios. Cuando Dios hacía señales, maravillas, prodigios, cuando el Señor les abre el mar rojo, cuando el Señor les da maná del cielo, cuando el Señor les da agua de la roca, cuando dice la palabra del Señor que sus pies no se hinchaban y que su calzado iba creciendo y que su vestido no se rompía, o sea, no se desgastaba, no se gastaba. Después de ver todas esas maravillas y señales de Dios, constantemente el pueblo de Israel apostataba, le daba la espalda a Dios, se iba tras dioses ajenos, se iba a buscar otros dioses. En toda esa parte, mire usted, lea ese recorrido de Israel y usted va a ver que constantemente, en ese momento, cuando no estaba Moisés, era porque él estaba en el monte Sinaí, donde el Padre le estaba dando lo que eran las tablas de la ley, y no regresó por muchos días. 40 días estuvo allá, y lo primero que hicieron, ¿qué fue? Darle la espalda a Dios. Después de que los sacó, después de lo que los liberó. ¿No les hace match eso muchas veces cuando Dios hace milagros en nosotros, nos sana, cuando nos libra de algo, cuando nos ayuda y nos libra porque íbamos a tener un accidente? Y primero, gracias Señor, y hacemos como que volvemos a regresar nuevamente, pero a los días nos volvemos ¿a qué? A alejar. ¿Por qué? Porque nos volvemos a enfriar. Entonces, quiero que veamos otro ejemplo. Saúl, y vamos a ir un poquito más rápido por el tiempo. Dice la palabra del Señor en Primera de Samuel 15, 10 y 11. Dice: la palabra del Señor vino a Samuel y dice: me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado ¿de qué? De mí. Se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Cuando somos desobedientes con Dios, estamos siendo apóstatas, hermano. Cuando desobedecemos a Dios, nos apartamos de Él, ¿sí? Nos apartamos. Y no dejemos que eso suceda. No dejemos que nuestro Padre se aparte de nosotros. No dejemos eso. Cuidemos nuestra vida espiritual. Cuidemos nuestra vida, nuestra integridad en Cristo Jesús. Cuidémosla. Que no nos pase, que nos enfriemos, que no nos suceda eso a nosotros. Otro punto: muchos discípulos, el punto número 3, o el ejemplo número 3, muchos discípulos de Jesús. Mire, a mí esto me impactaba. Dice en Juan capítulo 6, 60: al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil,
¿Quién puede aceptarla? Y en Juan 6:66, desde entonces muchos de sus discípulos, no los que lo seguían, sus discípulos, muchos de sus discípulos le volvieron, ¿qué cosa? La espalda, y ya no andaban con ¿qué? Con él. Mire, no eran los seguidores, eran sus discípulos. El Señor no solamente tuvo 12, tuvo mucho más discípulos, 70 discípulos más. Y dice aquí que muchos le dieron la espalda y se fueron. Y así hay muchos en la iglesia. Yo he conocido incluso siervos de Dios, pastores, que han predicado por años. En una aldea en San Juan Atitán, allá en Huehuetenango, había un pastor que después supimos que se había apartado de la fe completamente. Tomaba, se apartó completamente después de la verdad. Después de que estuvo compartiendo, después de que estuvo predicando la palabra del Señor, fue pastor, se desvió. O sea, y así conozco muchos pastores, varios pastores que se han apartado de la verdad. Algunos miembros de la iglesia, el ejemplo número 4, algunos miembros de la iglesia en Galacia, ¿sí? El apóstol Pablo le habla a la iglesia en Galacia. Dice, me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse, dice, a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión, ¿sí?, entre ustedes. Eso era dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia hay personas que el enemigo utiliza así muy sutilmente para poner lo que son esos espíritus engañadores y lo que también es las doctrinas de demonios que vimos el domingo pasado. Entonces por eso es que debemos de tener nosotros mucho cuidado, hermanos. Amén. Miren, el espíritu de apostasía es por obra de demonios, por espíritus diabólicos. Es una influencia diabólica, ¿sí?, tratando de apartarnos o separarnos de la verdad que es Cristo Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy ¿qué cosa? La vida. Entonces, Él nos quiere apartar del camino. Estos espíritus de apostasía, ¿sí?, son obra de demonios, es un espíritu diabólico que opera para que nosotros podamos separarnos de Cristo Jesús. Entonces dice establecer doctrinas diabólicas de demonios, y quiero que vayamos a Primera de Timoteo capítulo 4. Este es otro versículo bastante importante. Cuando lo tienen, díganme amén. ¿Sí? Timoteo, Primera de Timoteo es capítulo 4, verso 1, dice predicción de la apostasía, y quiero que veamos el versículo 1, dice, pero el Espíritu dice claramente, aquí está hablando del Espíritu Santo, que en los postreros, o sea, está hablando tiempo ¿qué? Futuro, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de ¿qué? De demonios. Entonces la apostasía es por obra diabólica, por espíritus engañadores que entran a la iglesia, por doctrinas de demonio que sutilmente se meten. Entonces algunos apostatarán de la fe. ¿Cuál es la fe? La fe en Cristo Jesús. Esta apostasía es por obra de los espíritus engañadores que, mire, siempre van a estar ahí, que hacen doctrina, y el enemigo las mete en las iglesias. Es que esto es lo más interesante, que las mete en las iglesias, porque los únicos que pueden apostatar, dice, de la fe en Cristo Jesús, somos los cristianos, somos nosotros. Pero acuérdese que también aquí hay que entender que hay una guerra, ¿sí? Hay una guerra entre dos bandos, hay una guerra entre lo bueno y lo malo, hay una guerra entre la luz y ¿qué cosa? Y las tinieblas, entre Cristo, ¿sí?, entre Cristo y las riquezas. En este caso, Mamón, ¿sí? Es la guerra acá en este mundo sobre el señorío de Mamón contra el señorío de Cristo.
Usted va a decir, pastor, pero ¿por qué le dice Señor? Acuérdese que Jesús dijo que Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Entonces, hay señores, y ahorita lo vamos a ver. La Biblia dice, es por eso que Jesús dijo que nadie puede servir a dos señores. O sirves a las riquezas o me sirves a mí. O sirves a Mamón o me sirves a mí. O le eres leal a Mamón o le eres leal a mí. Pero si le eres leal a Mamón, no me vas a ser leal a mí. Porque no podemos servir a dos señores. No se puede, hermano. O somos, ¿sí? O somos fríos, o somos calientes. Pero no seamos tibios. Hay dos bandos. No seamos neutros. Tenemos nosotros que escoger. Y nosotros estamos en la luz. Nosotros estamos en la verdad. ¿Cuántos creen eso? Yo estoy en la verdad. Yo estoy en el camino. Yo estoy en la vida eterna que es Cristo Jesús. Amén. Entonces, por eso es importante entender el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Cuántos entienden el propósito de Dios para su vida? ¿De verdad? ¿Lo tienen bien claro? ¿Cuál es el propósito? Para no caer presa de estos espíritus engañadores. Tenemos que saber eso, entenderlo bien. Porque si algo aleja al cristiano, es el amor al dinero. Es el amor a las riquezas. La palabra del Señor nos enseña y dice, donde está tu corazón, o donde está tus riquezas, ahí está ¿qué cosa? Tu corazón. Y eso es impresionante, hermano, y es cierto. Mire, cuando nosotros tenemos algo, amamos nuestro carro, amamos nuestra casa, nosotros estamos ahí con él y pasamos el tiempo en el carro, lo lavamos todos los días y estamos viendo qué le ponemos, viendo qué hacemos, viendo qué arreglamos acá. No quiere decir que no lo hagamos, pero pongámoslo siempre en segundo lugar. Porque el dueño de nuestra vida siempre tiene que ser Jesús. Jesús tiene que ser el dueño de nuestra vida, de nuestro ser. Que Jesús gobierne nuestra vida y no el dinero. Mire, gente que no puede tener dinero, que va en el centro comercial y mira una chaqueta y se da vuelta y entra a comprarla de una vez. Mira un pantalón y mira unos zapatos. El dinero lo manda, el dinero lo gobierna. Yo no le digo, si usted tiene la posibilidad de hacerlo, hágalo. Pero vea esos puntos, qué es lo que me está moviendo a hacerlo, qué es lo que me está meneando a hacerlo. Tengo 50 zapatos y quiero otro. O sea, empieza a entrar un montón de cosas dentro de nuestro corazón. Avaricia. Entonces tengamos mucho cuidado con eso, porque muchas veces nosotros, al hacer esto, muchas veces no lo hacemos con hecho pensado, ¿sí? A veces lo hacemos inconscientemente o por ganas, ¿verdad? Porque tenemos eso. Mire, las mujeres es aquello de que quieren una bolsa y quieren otra bolsa y quieren otra bolsa y quieren otra bolsa. Y quieren zapatos y otros zapatos y otros zapatos. Está bien. Se ríen los hombres. Los hombres se ríen porque, miren, o sea, es cierto y está bien. Yo no quiero que lo malinterpreten, ¿sí? Si usted tiene las posibilidades de hacerlo, hágalo. Pero mire, hay gente que se endeuda, saca la tarjeta de crédito, la tiene topada y le queda todavía un poquito de saldo. ¿Y qué es lo que hace? Gastarlo en algo que no es necesario. Tiene unos zapatos caros, pero entre la semana trabajando tiene que ir a comer pues con el chino, con el chuco, porque ya me gasté lo que tenía acá. Ahora era pinulito, que es lo más barato, Mire, hay una apariencia muchas veces. Entonces, ¿qué es lo que nos está moviendo? Mire, yo he visto la gente, la plata, el dinero, mamón mueve a la gente. Por eso yo quiero que esta mañana, ¿sí?, tú le puedas decir a Dios, Señor, yo quiero que tú seas mi Dios y mi Señor, y que tú gobiernes mi vida, que tú gobiernes todo mi ser. Porque hay cosas dentro de mí. Yo le digo a Dios, mira Dios, hay cosas que todavía tengo aquí adentro que no puedo controlar.
Hay cosas acá dentro de mí que me cuestan, ayúdame, porque no puedo solo. Y le digo, la palabra de Dios dice que no es por mis fuerzas, sino es por tu Santo Espíritu. Porque hay cosas que solamente el Espíritu Santo va a hacer que salgan de ti. Hay gente que lucha por los vicios por años, años, años y años y no sale de lo mismo. ¿Por qué? Porque no es con tu fuerza. ¿Cuántos dicen, hoy me voy a echar la última? Pasan 10 años diciendo y vuelven, hoy me voy a echar la última y son 10 años después. Entonces, debemos de tener bien en claro esto. Por falta de conocimiento dice que perece ¿qué? Perece el pueblo. Es que caemos y somos presa de estos espíritus engañadores. Mire, ese espíritu engañador se está moviendo en la iglesia tremendamente. Quiero que regresemos a 2 de Tesalonicenses nuevamente. 2 de Tesalonicenses y ya vamos a ir terminando. Igual el capítulo 2. Capítulo 2 y verso 3. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el anticristo. Ahora lo vamos a aplicar, ¿sí? Quiero que lo apliquemos a nuestra vida, porque quiero que nos llevemos algo. No solamente que lo escuchemos, quiero que lo apliquemos a nuestra vida hoy, en lo presente. Y dice acá, el cual se opone, escuche esto, el cual se opone, verso 4, 2:4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama ¿qué? Dios, o es objeto de culto, de adoración, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Obviamente aquí está hablando del anticristo. Y nosotros tenemos muchos anticristos en nuestra vida. Muchas veces pensamos, sí, que el anticristo va a venir, se va a sentar en el templo. Sí, literalmente sí va a pasar. Pero nosotros tenemos anticristos dentro de nosotros. Aquí dice en el 4, el que se opone y se levanta contra todo lo que se llama ¿qué? Dios, o es objeto de culto o adoración. Y dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora la pregunta es, ¿quién está sentado en nuestro templo? Porque recordemos que nosotros somos templo del ¿qué? Del Dios viviente. Somos templo y morada del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿qué Dios está sentado en nuestro templo? ¿Qué Dios? ¿Nuestro ego? ¿Nuestro yo? Dice la Biblia que van a venir amadores de sí mismos. Amadores de sí mismos. Nuestro yo, ese está sentado acá. Nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra soberbia. ¿Qué es lo que está sentado? Tenemos que reconocer que todos tenemos problemas con esto. Todos tenemos apostasía en nuestro corazón. Todos tenemos espíritu de anticristo en nuestro corazón. ¿Sí? No demos lugar a la influencia del anticristo en nuestra vida. Y quiero que vayamos concluyendo y quiero dejarles algo. Nosotros tenemos muchas cosas en nuestro corazón que hay que sacar, que tenemos que liberarnos de eso. En nuestra mente, en nuestra voluntad, que se levanta en contra de nuestro Dios, en contra de nuestro Señor Jesucristo. Somos rebeldes. Dios nos dice que hagamos esto y hacemos lo contrario. Espíritu anticrístico que está dentro de nosotros. Dios quiere algo maravilloso y precioso para nosotros, y la voluntad de Dios es que nos vaya bien. Pero ¿qué pasa? Queremos hacer nuestra voluntad, queremos hacer lo que nuestra carne nos dice que hagamos, lo que nuestra carne, y tenemos que tener cuidado con eso. Todavía no hemos llegado al nivel de estar completamente doblegados y rendidos a la voluntad de Dios. No hemos llegado a ese nivel todavía, de estar doblados, ¿sí? De estar doblados, dice, y rendidos a la voluntad de Dios para nuestra vida. Todavía en nosotros está esa apostasía, ¿sí?
Recuerden que la apostasía es deserción, es rebelarse. Todavía tenemos deseos, todavía tenemos actitudes, todavía tenemos pensamientos, todavía tenemos hábitos que no le agradan a Dios. ¿Sí? Que están en rebelión en contra de la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Todavía queremos seguir viviendo como a nosotros se nos pega la regalada ¿qué? Gana. Y no como Dios quiere que nosotros vivamos. Eso es apostasía. Eso es el anticristo operando en nosotros. Sí va a venir un anticristo. Ya no tarda. Nosotros creemos y pensamos con mi esposa que ya no tarda en manifestarse este hijo ya está entre nosotros, pero no tarda en manifestarse. Lo estoy hablando literalmente. Se va a sentar en el templo. Dice como que si fuera ¿qué? Dios. Pero aquí la aplicación y lo importante es sanarnos nosotros, liberar nuestra vida, liberar nuestro corazón. Amén. Dice aquí hablando de este anticristo, dice que literalmente se va a sentar. ¿Sí? Y para terminar quiero que vayamos a 2 de Corintios capítulo 6. 2 de Corintios capítulo 6. Espero que estemos aprendiendo algo, hermanos. 2 de Corintios capítulo 6, verso 15. 2 de Corintios capítulo 6, verso 15. Dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Dice. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán, ¿qué cosa? Mi pueblo. Mi pueblo. Entonces, ¿quién está habitando en nuestro templo? ¿Quién? ¿Es nuestro Señor Jesucristo? Si es nuestro Señor Jesucristo, démosle un fuerte aplauso al Señor, porque Él es el que va a gobernar, Él es el que va a reinar, y nosotros vamos a estar sometidos a su voluntad. Nosotros vamos a estar sometidos a la voluntad de Dios. No vamos a estar en rebeldía con Él. No vamos a hacer lo que nosotros queremos, sino que vamos a hacer lo que Dios quiere para nosotros, porque Él tiene planes de bien, dice, para nosotros. Él tiene planes de bendición para tu vida. Él quiere engrandecerte, Él quiere bendecirte, Él quiere darte todas las cosas, pero conforme a ¿qué? A su voluntad. Conforme a la voluntad de Dios. Sometámonos a la voluntad de Dios. Dile, Señor, yo me someto hoy, me doblego a tu voluntad. No quiero caminar como yo quiero. No quiero caminar en rebeldía. Quiero ser obediente. Quiero ser obediente a ti. Yo quiero ser obediente a tu palabra. Quiero ser obediente a tu voz. Mire, hermano, ¿hace cuánto que no escuchamos la voz de Dios? Y Dios muchas veces nos dice, hace esto, hace esto. ¿Y qué hacemos muchas veces? Hacemos lo contrario. Hacemos lo que a Dios no le agrada. Cuando Él en su infinita misericordia y en su maravillosa soberanía, Él quiere hacer grandes cosas en nosotros. Yo estoy seguro que Él quiere darte lo mejor a ti, pero tiene que salir esa apostasía de nuestro corazón. Tiene que salir todo eso que se rebela contra Cristo. Todo aquello que no nos deja avanzar hacia la estatura de ese varón perfecto. Por eso tiene que haber limpieza en nuestro corazón. Por eso debemos de ser libres de nuestro corazón. Todos tenemos problemas. De oponernos a la voluntad de Dios. Y yo te invito ahí donde estás a que te pongas sobre tus pies. Y vamos a terminar este momento.
Vamos a terminar este momento pidiéndole perdón a Dios por todo eso que está dentro de nosotros, que nos enfría, todo aquel desánimo, porque muchas veces no nos dan ganas de leer la Biblia, muchas veces no nos dan ganas de orar, no nos dan ganas de hacer nada. Pero hoy, en el nombre poderoso de Jesús, muchas veces nos rebelamos con Dios porque no nos salen las cosas como nosotros queremos. Y es ahí donde se manifiesta la apostasía en nuestro corazón. Y por eso viene esa frustración a nuestra vida, porque Dios no nos dio lo que nosotros queríamos, o las cosas no fueron como yo quería. Y por eso muchas veces abandonamos los privilegios. Muchas veces abandonamos la iglesia, abandonamos venir a la casa del Señor. Muchos hermanos no vinieron el día de hoy, pero en los postreros días la maldad se va a multiplicar y muchos se van a enfriar. Por eso Dios tocaba mi corazón y Dios hablaba a mi vida y me llevaba a un pasaje donde el apóstol Pablo dice en Romanos 8:35: ¿quién me podrá separar del amor de Dios? Angustia, tribulación, persecución. Dolor. ¿Quién me podrá separar? Ahí con tus manos levantadas, hazte esa pregunta: ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién? Y en el capítulo 38 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, estaba seguro el apóstol, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Levanta tus manos ahí donde estás y dile: Padre, quita toda apostasía y tu espíritu anticrístico, todo aquello que se revela contra ti, Señor. Sácalo de mi vida, sácalo de mi corazón. Todos aquellos espíritus engañadores los echamos fuera en el nombre de Jesús. Toda doctrina de demonios. Y nosotros, Señor, nos basamos en la verdad, que eres Cristo Jesús. Pero límpianos, Señor, límpianos. Y nos doblegamos, nos arrodillamos a tu voluntad, a tu soberanía, Señor. Y ahora mismo nos hacemos a un lado para, Señor, para que tú, Padre Celestial, pases y te pongas en primer lugar, para que tú entres a nuestro corazón y gobiernes nuestra vida, porque muchas veces no estamos conformes como Dios está gobernando nuestra vida, porque muchas veces le reclamamos a Dios en rebeldía y le reclamamos porque Dios no está haciendo lo que nosotros queremos, porque no salió como nosotros quisimos. Pero, Señor, esta mañana nosotros aquí nos entregamos, Padre Celestial, a ti, a tu voluntad, a tu señorío, a tu majestad. Te damos culto, te damos adoración solamente a ti. Quita todo ego, quita todo orgullo, quita toda envidia, porque van a venir muchos amadores de sí mismos, muchos burladores,
Pero nosotros, Señor, estamos fundamentados en la roca que es Cristo Jesús. Y por eso, Padre Celestial, te pedimos perdón, porque hemos sido desobedientes. De nuestro corazón ha salido desobediencia a ti. Nos enojamos contigo, Señor. Muchas veces nos enojamos porque las cosas no están saliendo como uno quiere. Pero, Señor, yo sé que tú quieres lo mejor para nosotros. Y yo me someto a la obediencia de Cristo. Dígale: yo me someto a tu voluntad. Yo me someto a tu soberanía, para que tú hagas lo que tú tengas que hacer en mí, para que tú hagas lo que tú quieras en mí. Dile: te doy permiso para que tú entres y gobiernes y quites todo lo que se ha sentado en este trono. Lo quitamos y ponemos a Cristo Jesús en nosotros. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre siempre de tu Hijo amado Jesucristo. Y te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, es solamente para ti. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adoro, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Yo te adoro a ti. Y al estar en la presencia de tu divinidad, y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Te adoro a ti. Cuando veo la pureza de tu corazón y compruebo la grandeza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Yo te adoro a ti. Mi amado hermano, nosotros tenemos que ser sanados y liberados de esta apostasía que hay en nuestro corazón y de lo que en nosotros se levanta en contra de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por eso te decimos, Señor, que nada hará que yo deserte, nada hará que yo me separe del amor de Cristo. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos. Y no vamos a ser jamás engañados, porque tú, Señor, estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias, Señor. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Amén. Qué bendición haber compartido la palabra del Señor. Y créanme que cuando uno, yo creo que el pastor no nos dejará mentir, que cuando uno empieza a estudiar la palabra del Señor y cuando uno va a compartir, Dios le habla a uno. Al primero que Dios le habla es a nosotros. Que Dios los bendiga.
Vamos a seguir con el programa. Que Dios los llene de su gloria, que los llene de su espíritu. Amén. Dios les bendiga. Amén, aleluya. Póngase un momento de pie, mi hermano, mi hermana.